forestal. Doctor en Ciencias, ha sido decano de esta universidad. En la actualidad es profesor emérito, ha sido director general forestal y de fauna en el Ministerio de Agricultura, ha trabajado en el Banco Mundial y fue el primer jefe de la División Ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Es autor de 20 libros y de artículos sobre la Amazonía y conservación de recursos naturales en Perú y Brasil. Queda con ustedes el doctor Marco Turillani Ricordi. Bueno, quiero comenzar por agradecer mi presencia aquí. Yo agradezco al Colegio de Ingenieros, hasta me siento un poco extraño en mi propia casa representando al Colegio de Ingenieros del Perú, pero yo agradezco la iniciativa del Colegio de Ingenieros de convidarme a mi propia alma mater a hacer una exposición breve sobre la Amazonía. Y comienzo mostrando esto. Esto obviamente no está en la Amazonía. ¿Saben lo que es este edificio? Es la Facultad de Ciencias Agronómicas del Estado en Gembloux, Bélgica, que es de donde salió la misión de ingenieros agrónomos. En 1902 creó la Universidad Nacional, la Escuela Nacional de Agricultura, como bien explicó el ingeniero Carlos Herrera. Entonces, por casualidad, yo estuve ahí hace menos de un mes y tiré esta foto. Y la próxima, bueno, para que vean que sí estuve ahí, este es el patio principal de la universidad. Este es el escudo de Gembloux, me confundo. El escudo de Gembloux es esa estatua de un hombre pensando encima de una arada. Antes de mover la arada hay que pensar por dónde va, si no uno puede meter la pata. Yo hice mi doctorado en Gembloux y gusté mucho, fue muy interesante. Ese es el campus antiguo, tiene más de 400 años y obviamente eso está rodeado de edificios modernísimos que forman la Facultad de Gembloux, que hoy día no es más una escuela de agricultura independiente, sino que es una facultad de la Universidad de Lieja. Fue reasignada a una gran universidad. Bien, yo estoy un poco confundido con el negocio que no quiero usar. Entonces, hoy día vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la Amazonía. Y vamos a tratar de que quiero comenzar con esto. Para conversar sobre la Amazonía necesitamos algunos puntos de partida. Y el primer punto de partida es ¿a qué se llama destrucción de la Amazonía? En primer lugar, la Amazonía obviamente no puede ser destruida como territorio. Por más que se le saquen sus árboles y su diversidad biológica, la Amazonía va a seguir siendo un territorio. Y el otro aspecto es que, si bien lo que se habla de destrucción de los bosques y demás recursos naturales, eso es importante para algunos como yo y muchos de ustedes, pero para otros es perfectamente normal. O sea, perder los bosques y la biodiversidad no es destruir la Amazonía, no impide el desarrollo. Ellos sueñan con esto. Esto era la Amazonía. Hoy día llegó a ser tan seca que hay que regar mediante aspersión porque no hay más agua. Entonces, para muchos, como para el actual presidente del Brasil, Bolsonaro y su equipo,
eso es el futuro. Los bosques son una cosa bonita, pero que no tiene mucho interés. Entonces, realmente cuando discutimos sobre la Amazonía, tenemos que pensar que muchas personas, y a veces las personas más poderosas de nuestros países, quieren ver eso, ¿no? Quieren ver eso y no la selva como nosotros pensamos. Entonces, eso es importante llevarlo en cuenta. Ahora, otra cosa que es también una especie de premisa. Evitar la destrucción de la Amazonía, en consecuencia, significa conservar sus ecosistemas naturales, conservar sus bosques. Es decir, que la esencia de la palabra conservar, evitar la destrucción de la Amazonía, se refiere a no deforestar, o por lo menos a deforestar mucho menos. Entonces, aquí viene algo que el rector comentó. Si hemos de dejar muchos bosques en la Amazonía y no hemos de hacer esa agricultura súper intensiva que elimina los ecosistemas naturales, tenemos que obtener esos ecosistemas o demostrar que son realmente importantes, en parte por los servicios ambientales y en cierta medida por los bienes. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿será que eso es verdad? ¿Será que los humanos son tan burros que destruyen ya más de 20% de la Amazonía, que ha sido pelada de sus bosques para hacer lo que mostré antes, para hacer agricultura y pecuaria intensiva? ¿Será que es? Yo no sé si estamos seguros de eso. Yo mismo no estoy completamente seguro. Pero las leyes peruanas, y ahí vemos, y la legislación de todos los países amazónicos parece haber decidido que sí es importante. Para eso está el montonal de leyes de ambiente y leyes forestales que protegen los bosques. O sea, al parecer nuestra sociedad peruana, como la de todos los países amazónicos, ha decidido que no es tan importante destruir los bosques, sino que es más importante mantenerlos en base a sus servicios ambientales. Entonces, si los servicios ambientales son tan importantes, ¿qué es lo que debe pasar? En primer lugar, el valor ambiental es un valor teórico. Y teóricamente, como lo han probado los científicos en el mundo entero, eso representa miles de millones de dólares anuales. Recuerdan un economista famoso años atrás que buscó que el Producto Bruto de la naturaleza era 1000 veces o muchas veces superior al Producto Bruto de todas las actividades económicas. El CO2, cambio climático, agua, los famosos ríos voladores. Ustedes saben que ha sido confirmado, ya se sabía, que el agua que la Amazonía evapotranspira es mucho mayor en volumen y que va a irrigar las pampas argentinas, la parte sur de Brasil, que son la parte más rica de Brasil, es mayor que el volumen de agua que sale por el delta del Amazonas. Es decir, esa agua pasa encima del Brasil, da la vuelta, bordea los Andes, deja un poquito para nosotros de este lado, ¿no? Alimenta los nevados, las cumbres nevadas del Perú, de Ecuador, de Bolivia, y sigue su camino hasta las pampas argentinas. Es decir, que la eliminación de los bosques, la eliminación de los bosques amazónicos implica, para dramatizar un poco, puede implicar el colapso de la agricultura de las pampas argentinas, que es uno de los graneros del planeta, y no solo de la pampa argentina, sino del estado de San Paulo, del estado de Paraná, Mato Grosso, que son los estados ricos productores de Brasil. Entonces, teóricamente yo creo que no hay absolutamente ninguna discusión de que
los servicios ambientales amazónicos son fundamentales. Y ojo que yo no he insistido en lo del cambio climático, que podría, ni la biodiversidad, que son también de un enorme potencial. Sin embargo, aquí viene el problema. Tanto valor, pero nadie quiere pagar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es que el indígena que tiene 20 millones de hectáreas en comunidades nativas y en otro tipo de tenencias, o el campesino, no recibe nada por cuidar el bosque. Ahí hay un gap. O sea, los países y las regiones de los países que se benefician de los servicios ambientales amazónicos no pagan por ello. No pagan. Consecuentemente, el que protege no recibe nada. Entonces prefiere cortar el árbol, prefiere o no tiene alternativa a cortar el bosque para ganar un dinerito. Entonces, lo que necesitaría para resolver el tema de los servicios ambientales es que los gobiernos amazónicos, en lugar de reunirse en Leticia y repetir lo mismo que se ha dicho hace 20, 30 años, exactamente los mismos 16 puntos del Pacto de Leticia, hace 2 semanas se reunieron los presidentes, en lugar de eso ellos debieron decirle a los países ricos, basta de recibir cooperaciones técnicas, préstamos blandos o dinero de ONG. Llega de eso. Nosotros queremos que ustedes paguen por lo que están recibiendo, que son los servicios ambientales. ¿Y quién más debe pagar? Debe pagar Argentina, debe pagar San Paulo. Y por último, los agricultores costeños también deberían pagar, porque el agua que se usa para irrigar en la costa también sale de la retroalimentación de los bosques amazónicos. Pero, repito, en el caso de la reunión de Leticia, aprovechando del pánico en relación a los famosos incendios, y después vamos a mencionar ese tema, debieron ponerse los pantalones y decir, basta, empiecen a pagar. Si ustedes consideran que eso es tan importante, paguen. Y después no basta que paguen y que el gobierno se mete el dinero al bolsillo y lo use pues para mejorar el tránsito en Lima. Ese dinero tiene que ir a los que cuidan el bosque, un mecanismo efectivo. Y finalmente, yo quiero insistir en la opción de manejo de cuenca. Usted sabe que mi hermano, que también graduó aquí, es el gran experto latinoamericano en manejo de cuencas, porque eso también es un servicio ambiental muy importante y es más fácil cobrar por el agua que cobrar por el CO2 y cobrar por el agua que llega por flujo directo, por flujo sobre la tierra. Bien. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué esas cosas buenas que puede dar la Amazonía no dan nada? Bien, simplificar el problema. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, se puede simplificar de varias formas, como pongo ahí. En primer lugar, porque el gobierno no gobierna. Si no se cumplen las leyes, si no se cumplen los planes, si se gastan millones de dólares en soñamiento ecológico, económico, ordenamiento territorial, se llena el país de mapitas de colores, se discuten los colores y una vez que está aprobado, nadie obedece. Lo que era zona para una cosa y lo usa para otra. Ahí viene el Ministerio de Transporte, mete una carretera en medio de la tierra que era de la zona que supuestamente era de protección. Entonces, uno de los problemas centrales es que nuestros países no tienen gobierno, dominan la informalidad y la corrupción. Y la corrupción es informalidad, se le puede llamar de varias formas. De otra parte, alguien puede decir, no, el problema es la inequidad, con malas políticas, leyes malas y las mismas clases dominantes causan una pobreza que continúa. O sea, si el Perú fuera más justo, la Amazonía más justa, no habría narcotráfico, se obedecería. Es verdad, pero no es la verdad completa.
Y finalmente, también se puede decir, mucha gente dice, no, es el estilo de desarrollo dominante. Ahí ven, capitalismo, comunismo, social, neocolonialismo, imperialismo. Voy a inventar toda la jerga que quieran, pero se echa la culpa a un sistema político. Es verdad, solo que la destrucción de la Amazonía se produce con socialismo al estilo venezolano o boliviano, o también con neoliberalismo. No es peor que con el socialismo. O sea, no es ese el problema tampoco. El problema, en mi opinión, se reduce siempre a los dos primeros asuntos. Y es muy importante lo que digo aquí. Si se aplicaran y cumplieran todas las leyes que el Perú tiene sobre protección de la Amazonía, estaríamos perfectos, no deforestaríamos por uso nada. No, el problema es más profundo. Y ahí vienen algunos ejemplos, ¿no? Yo cada vez que vengo al Perú, vengo con amigos brasileños. Lo primero que hago es llevarlos a Paracas, llevarlos a Caral, llevarlos a La Chay, a todos los lugares lindos que hay a lo largo de Guanaja. ¿Y qué es lo que ven? Todos los desiertos cubiertos de chozas. Yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados a ver el desorden que ni nos impacta el hecho de que todo el desierto está ocupado. ¿Dónde está el gobierno? ¿Cómo es posible que se ocupe una tierra que es pública? Y nadie hace nada. Eso es simplemente un ejemplo de lo que dije antes. Miren, esto es una invasión en Puerto Maldonado. ¿Saben una invasión de qué? Del área que la Fuerza Aérea del Perú guardó para hacer un aeropuerto de mayor tamaño. Ni la Fuerza Aérea consigue evitar que sea invadido. Y esos invasores nunca salieron. Y un poco por eso que está aquí, que eso también, la ley no debe ocurrir eso. Este bandido alega que es pobre, entonces lo perdonan. Eso no puede ser. La ley es para todo. El pobre no tiene excusa para no cumplir la ley. Si la ley es mala y es injusta, hay que cambiar la ley, pero no cumplirla. Y eso es algo que en nuestros países lamentablemente es muy raro y no se hace. Y por eso vamos de mal en peor. Y esto ¿saben lo que es? Todos los días están perforando tubos. Y ya se sabe, ahora ya no se esconde, que quien perfora los tubos son los propios indígenas. Porque existe inmediatamente, claro, en parte es culpa del gobierno que tiene un oleoducto que es un vejestorio que realmente para romperlo basta meter el dedo y se hunde tan podrido que está. Pero quien mete el dedo son los indígenas. Y otra vez, ¿por qué? Por ahí vienen dos cosas. No hay que perdonar a los indígenas por hacer algo totalmente ilegal, pero hay que entender que lo hacen porque como el gobierno no los ayuda en nada, absolutamente, otra vez no tienen más remedio que contaminar su propia tierra para que les den dinero para descontaminar. Es una cosa absolutamente absurda, pero eso ocurre todos los días. Y esto, claro, saben lo que es la minería ilegal. Entonces volvemos al sistema. El problema de fondo, entonces, si uno quiere conservar los ecosistemas, conservar los servicios ambientales, se reduce a evitar la deforestación y la degradación del bosque. Esto es una cosa obvia. La deforestación agropecuaria, minería, produce quemadas e incendios, después quemas e incendios, después va a hablar más de eso. Produce desperdicio de todo, de agua, de madera, de tierras, de diversidad biológica, produce contaminación, CO2 cuando se quema el árbol, mercurio cuando se hace minería, agroquímico cuando se hace agricultura. Nosotros los agrónomos, yo también soy agrónomo, no somos santos. Y la degradación del bosque es otra cosa. La degradación del bosque es el tractor que se mete a la selva y saca 4 o 5 palitos por hectárea. Uno dice, es descremado, eso no hace daño, no es malo, no importa. Sin embargo, es terrible, porque esa es la degradación que facilita la entrada de los incendios, de los fuegos
forestales que se arrastran en ese tipo de bosques. Y además destruye completamente la diversidad biológica, reduce. En fin. Entonces, esto es un ejemplo. Aquí quiero hablar un poco de este tema tan famoso. Como ustedes saben, todos los políticos de nuestros países y también todos los políticos europeos, norteamericanos, el mundo entero hablan de la Amazonía se está incendiando. Se olvidaron completamente de que los bosques amazónicos no se queman en principio, no se queman la selva. Lo que se está quemando todos los años en la Amazonía es la madera que cortaron el año anterior para abrir chacra. Esa madera, la que no es buena, la dejaron tirar en el bosque, en la chacra, y un año después la quema. Los pastos, igual que en la sierra, igual que en cualquier lugar, queman los pastos para renovar. ¿Y qué más queman? El rastrojo, los residuos agrícolas, que deberían incorporarlos al suelo, pero lo queman. Entonces, realmente lo que está pasando en la Amazonía son quemas, no son incendios. Otra cosa, los bosques de Rusia sí se están quemando, porque los bosques de California, de Rusia, de Australia, esos sí son incendios forestales. Y realmente ahí acaba con todo. Aquí no son incendios forestales, son quemas. El problema no es el fuego, el problema es la deforestación. Ese sí es el problema. Entonces, pero he hecho ahí una pequeña salvedad aquí arriba, pero sí pueden haber incendios forestales en la Amazonía. Ya han habido en 2 o 3 oportunidades incendios forestales. Ha habido cuando la seca es muy pronunciada, la mata freática baja a veces a 100, 150, 200 metros de profundidad y los árboles realmente se quedan sin agua. Eso pasó cerca de Manaus y sí hubo un tremendo incendio forestal en la Amazonía. Eso pareciera ser efecto ya del cambio climático. Y ha habido 3 veces en Madre de Dios ha habido incendios forestales, chiquitos, pero ha habido. ¿Cómo comienza? Comienza en la chacra, comienza en la chacra, donde quema normalmente en la chacra, y de ahí suele pasar al bosque original que está al lado. Especialmente si ese bosque es colindante con la chacra que se quema, ya ha sido tirado de sus árboles, y entonces obviamente se produce. Bien. Entonces, ¿qué hacer para resolver ese problema? Tienen 2 caminos. El primero, en mi opinión, es controlar la deforestación y la degradación, que lo que quiere decir es estabilizar la frontera agropecuaria forestal. O sea, fijar el límite entre lo que es bosque y lo que es agropecuario. Eso es una. Y la segunda es estimular, como muy bien lo dijo el rector, estimular el desarrollo económico. No es posible que la región más grande del Perú o del Brasil, porque esto es válido para cualquier país, no produzca casi nada. Y entonces la segunda es eso, y hacerlo, pero en una forma que no destruya la Amazonía. Y vamos a ver si es posible. Claro que es posible. Y ahí vamos a comenzar a ver un poco de disciplina. Yo soy un fanático de disciplina. Entonces, ¿cómo es posible? Primero hay que ver un poco cuál es la situación actual más o menos de la Amazonía. Áreas naturales protegidas en este momento hay 20 millones de hectáreas. El 28% del Perú amazónico está en áreas protegidas, parques nacionales, reservas nacionales, santuarios nacionales, pero sobre todo está en reservas nacionales, Pacaya Sanilla, 2 millones de hectáreas, parques, Purús y Manú son muy grandes, entonces está en él.
Otros 17 millones de hectáreas, 23% son tierra indígena. O sea, teóricamente, vamos a ver más adelante, 50% de la Amazonía ya está protegido, teóricamente, porque después vamos a ver cómo es la realidad. Los bosques de producción, esos que se dan en concesiones forestales, ocupan 24%, humedales y ríos 5%, y lo que teóricamente, el 60% de la selva todavía tiene bosque. El 60 millones de hectáreas de la selva, 83% todavía tienen bosque. Sin embargo, eso no es realmente así. En realidad, o sea, aquí viene otro tema que es sobre el que he discutido mucho. Lo que dicen que está deforestada en la selva del Perú no es verdad, es mucho más. Lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo, la selva oficial en los documentos públicos se va achicando. Cuando yo era funcionario del Ministerio de Agricultura, la selva tenía 77.8 millones de hectáreas. Hoy día la selva tiene 72. ¿Dónde pasaron los 5 millones esos? ¿Dónde fueron? Esos lo sacaron de aquí, pero en realidad lo que se ha deforestado no es 8 millones, sino que es 14 millones. En este momento seguramente la selva en verdad ya perdió entre 18 y 20% de su superficie forestal. Para toda la Amazonía hay varios estudios que demuestran que ya la Amazonía en su conjunto, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, ya perdieron 20% y mucho más degradado. Entonces, ¿y cuánto se usa? Aquí viene la parte más importante. Vamos a suponer que realmente se han deforestado solo 9 millones de hectáreas. Vamos a suponer. ¿Cuánto produce cada año? 2.2 millones cada año. O sea que hay 6 millones y medio de hectáreas que están sin bosque, que las han deforestado y nadie las usa. Están abandonadas. Y ese es el punto crucial de lo que viene después. Entonces, ¿qué viene después? Que lo primero que hay que hacer para controlar la deforestación es declarar una moratoria de construcción de carreteras, porque nadie deforesta si no tiene carretera. Los agricultores van siguiendo los caminos, porque si no, no pueden sacar el producto. Entonces, lo primero que hay que hacer para evitar algo me saltaba aquí, lo primero que hay que hacer para evitar la deforestación es frenar la construcción de carreteras. Y en lugar, y también, bueno, espera, voy a saltar, vamos a explicarlo de otra forma. Lo primero que hay que hacer es obviamente frenar la construcción de carreteras. Miren, a 2014 había 166.000 kilómetros de carreteras en el Perú. De esas 115.000, vean bien, 115.000 son vecinales y 60% de esas 115.000 están en la selva. ¿Y qué carreteras son esas? Cuando el alcalde de un pueblito de la selva ve que hay madera en un manchal de cedro, monte adentro, construye su carretera. No piden permiso a nadie, absolutamente. Si él y algunos de sus amigos ven que hay tierra apta como para meter ganado, va a abrir la carretera y va a meter ganado. O sea, este 60% de carreteras, en la selva, son unas 60.000 hectáreas que existen y son miles y miles por año, son todas básicamente ilegales. Son carreteras que no tienen estudio de impacto ambiental, no tienen estudio de factibilidad, no tienen nada. Simplemente el vecino del río Ucayali se manda hasta la frontera con Brasil. ¿Para qué? Para poder transportar madera por el río Yavarí. Y después viene el Ministerio de Transporte y las legaliza. Eso es lo peor de todo, las legaliza. O sea, todas las carreteras que atraviesan parques nacionales que son ilegales per se, son hechas por las
autoridades regionales, los gobernadores o los alcaldes, y el Ministerio de Transporte, que no las autorizó, las legaliza. Es algo escandaloso. Otra vez volvemos al problema inicial. El Perú, la selva amazónica es destruida porque no hay orden, porque nadie obedece. Lo que es ilegal no se puede hacer, en teoría, pero si se hace y no pasa nada. Ahora, entonces, lo primero que habría que hacer es esto. Pero más adelante voy a tocar otra vez este tema. El dinero que no se usa en abrir carreteras nuevas en los bosques tropicales se debería usar para mejorar la red de carreteras que están en los 6 millones de hectáreas, los 8 millones de hectáreas ya deforestadas. Porque la tragedia del agricultor en la selva le consigue su pedazo de tierra, legal o ilegal en general, casi toda la agricultura en la selva es ilegal también, consigue su pedazo de tierra y no puede sacar la producción. Entonces, ¿qué produce? Produce yuca, plátano y arrocito para sobrevivir. No está generando una riqueza porque no tiene cómo vender, porque no tiene caminos. Entonces, mientras se abren caminos y caminos nuevos, destruyendo selva, a pesar de no usar la tierra ya deforestada, no se abandona al que ya está asentado, se le abandona completamente. Bien, sobre carreteras, si no se hacen carreteras nuevas, ¿por qué no se hacen más hidrovías? El caso de la hidrovía es muy interesante. Los ambientalistas hemos pasado años demostrando y recordando que en un país que tiene enormes ríos navegables como el Perú, lo mejor que se puede hacer para, por ejemplo, conectarnos con Iquitos es tener una hidrovía de Pucallpa a Iquitos en buen estado, y otra que salga del Marañón y vaya a Iquitos. Todo el mundo ha dicho eso y está demostrado 1000 veces. Los países desarrollados del mundo, todos tienen tremendas hidrovías. Aquí finalmente se consiguió un dinerito para mejorar la hidrovía. ¿Y qué pasó? Mis amigos, los ambientalistas, están todos en contra, porque hay 19 pasos que tienen que abrir. O sea, la hidrovía no implica que van a hacer una zanja en medio del Amazonas, no, solamente hay unos pasos, que eran 13, ahora dice que son 19, donde se estrecha un poco y hay un poco hay piedra o hay más arena. Lo único que van a hacer es drenar esos lugares. No hay nada. ¿Y qué dicen los ambientalistas hoy día? Los que estaban a favor de eso ahora dicen que eso es un problema porque va a generar mucha sedimentación. Imagínense, el sistema del Amazonas es uno de los sistemas fluviales más sedimentados del mundo, porque tiene los Andes al lado, y la tierra va para abajo. O sea, decir que drenar una vez al año 19 pasos de menos de 1 kilómetro cada uno va a aumentar los sedimentos. O sea, los argumentos son absurdos, que los indígenas no van a tener pesca. O sea, la pesca de los indígenas sale de las cochas, no sale del río Amazonas ni del Ucayali, sale de las veras, o sea, pero ahí están oponiéndose con una fuerza tan grande que quizás hasta destruyan el proyecto. O sea, mientras que cualquier río del mundo es navegado, el Amazonas peruano, así lo es, no podría por esos caprichos. Bien, la ferrovía no va a hablar nada, pero ese es un tema más dramático todavía. Bien, el otro asunto, entonces, si no se hacen carreteras, hay que restringir la venta de tierra, restringir la venta a la tierra ya deforestada. O sea, el gobierno no puede, de una parte, tener media docena de leyes que dicen que no se puede deforestar, y al mismo tiempo el Ministerio de Agricultura reparte títulos de propiedad en plena selva. No tiene sentido. Si además hay 6 o 7 millones de hectáreas que no se usan, ¿por qué no reparte títulos en esos 6 o 7 millones de hectáreas que no se usan, en lugar de hacerlo en selva virgen? Eso es una decisión política. Se puede hacer perfectamente, lo mismo que perfectamente se puede decir, durante 10 años no vamos a construir carreteras nuevas en los bosques naturales, solo vamos a invertir millones de dólares en mejorar la carretera. Es una decisión política. Los
presidentes que estuvieron ahí en Leticia muy bien pudieron decir: vamos a estudiar cómo frenamos la construcción de carreteras nuevas en bosques naturales. Perfectamente pudieron decir: vamos a restringir la dación de títulos en selvas vírgenes. Pero no, ni pensaron en eso los pobres. Entonces, aquí está, esto lo saqué del internet, todos ustedes lo deben haber visto. Esta es la carretera, la famosa carretera interamazónica, ¿no? Entre Iñapari y Cusco. Miren esto. Esta es una carretera, a mí me tocó hacer una evaluación del estudio de impacto ambiental, y vean la deforestación actual. Esa es la deforestación, no, las quemas en este momento. O sea, esa foto es de hace 15 días. Vean cómo las carreteras tienen impacto directo en la deforestación. Más prueba que eso nadie necesita. Bien, luego hay que, el otro tema importante es la cuestión forestal. Vamos a poner las cosas en su sitio. Yo soy ingeniero forestal, la primera promoción de esta universidad. Y reconozcamos que en relación a la Amazonía, nosotros no hemos conseguido parar la deforestación. Se deforesta, ya hemos dicho, más de posiblemente 14 millones de hectáreas, 150.000 hectáreas cada año. No hemos conseguido. No conseguimos un país que tiene 60% de su territorio cubierto de bosques y no nos abastecemos de madera. Importamos madera de Chile, importamos papel, importamos todos los productos maderables. ¡Qué desastre! No tuvimos ningún éxito. Y de otra parte, hemos tenido 5 leyes. En 50 años hemos tenido 5 leyes forestales, no cambiar de barrio. 5 leyes forestales. Y entonces, después de lo que hemos visto, y de acuerdo a la legislación y a la decisión política peruana, es que el bosque es importante por los servicios. Entonces, si la vocación del bosque es por los servicios, el manejo forestal no debe estar en manos de los privados, debe estar en manos del Estado. Pero ¿qué ha hecho el Estado? El Estado otorga concesiones maderables. Entonces está transfiriendo la responsabilidad de un bosque de alto valor social, porque el bosque es más importante por los servicios que por la madera. Lo está transfiriendo a un privado cuyo único interés es ganar dinero, porque para eso está el sector privado. O sea, si no gana dinero, no va adelante. Entonces, pero la mayor producción de una concesión forestal bien manejada es el servicio ambiental por el que nadie paga. Y si es la madera. Todo el tipo, obviamente, no cuida el recurso. Entonces, lo que hay que hacer es lo que se hace. En Europa, en toda Europa, los bosques públicos, hay bosques privados, pero los bosques públicos son manejados por el Estado. No se dan concesiones en los bosques públicos. Aquí tenemos 19 millones de hectáreas de concesiones, o 17, algo así, donde es la mayor, donde las cosas andan peor. No, peor andan en los terrenos indígenas, pero ahí andan muy mal también. En Europa, volviendo a eso, quien maneja el bosque es el servicio forestal. La razón de existir de un servicio forestal en un país es manejar el bosque, hacer el plano de manejo, decidir qué tramos de corta se cortan cada año, cuánta madera se saca, y él va a supervisar al maderero, va a supervisar y ver que cumpla con la legislación y con el plan de manejo. Entonces, y funciona muy bien, así funciona en toda Europa. ¿Por qué no podría funcionar aquí? Aquí, repito, en lugar de eso,
le decimos al industrial: tú cuidas el bosque, tú tienes que evitar que entren invasores, tú tienes que dar el servicio y encima a ver si ganas plata. Y como no hay ninguna disciplina, el 90 y tanto % de la madera, lo olvidé mencionar, en nuestro país es ilegal. 95%. Entonces, eso hay que cambiar completamente el sistema. Y otro problema, son 9 millones de hectáreas, disculpe. Hay 600 concesiones, 3.500 permisos. ¿Quién puede controlar eso en medio de la selva? Eso es otra aberración. Eso tiene que concentrarse en áreas menores, donde haya una proporcionalidad entre la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley y el área que se administra. Ahora han abierto todo. Entonces, claro, nadie hace cumplir ninguna ley. Aquí hay otro tema muy importante. El Perú es así, ¿no es cierto? Tenemos una cordillera en medio del país que va a 6.000 metros de altura. Entonces, la mayor parte de las tierras del Perú son muy susceptibles a la erosión hídrica. Y de acuerdo al lago Negro, que ya no existe, la cosa buena las elimina. De acuerdo al lago Negro, hasta que solamente en la selva había 19 millones de hectáreas que eran para protección. O sea que ahí teóricamente no debía ni siquiera se sacar madera. Era solo para proteger las cuencas. Bueno, ¿saben cuántas hectáreas tenemos protegidas por ley? Solamente 390.000 hectáreas. ¿Y el resto qué? El resto siembra café, coca, y el cedro se viene abajo. ¿Por qué hay tantos aluviones, huaicos en el Perú? Porque todas esas zonas donde cada año, cuando uno baja a Chanchamayo o a cualquier lugar, se le viene a uno el cedro abajo, es porque nunca nadie debió entrar en esas montañas. Y claro, ni siquiera están protegidas por ley. Aquí se necesitaría hacer otro tipo de legislación como la tiene el Brasil. En el Brasil, ese tipo de áreas, la vera de los ríos. Aquí los agricultores ponen la chacra hasta el límite del agua. Eso en cualquier país del mundo hay unos 50 metros, 100 metros de recuo para que esa agua, para que cuando llueve, esa agua no llegue al río, para mantener la calidad del agua, para evitar la sedimentación. Aquí no hay. Hasta el carrizo de la caña brava, que también es un buen freno, hasta eso se lo bajan. O sea, es completamente caótico. Y curiosamente, no hay ninguna ley que prohíba hacer eso. Y claro, si lo hubiese tampoco la cumplirían, pero en fin, por lo menos, pero sí se puede hacer cumplir. Yo siempre digo, sí se puede, no hay nada que ver con Obama, ¿no? Pero sí se puede hacer todo eso. Porque en el Brasil, volviendo a eso, cada gobierno regional tiene su propio servicio forestal y tiene su policía forestal y tiene sus abogados que en esa parte sí son muy útiles, que son los cuidadores. Y ellos, donde ven una chacra que llega hasta la vera del río, hasta el borde del río, no tienen que hacer estudio, inmediatamente pueden poner una multa. La ley dice que en este río son 50 metros protegidos a cada lado, usted se ha ido hasta la mora, paga multa y tiene que hacerlo y se legisla. Si ven una plantación en una pendiente de 70%, multa, no hay estudio, es tan obvio, basta una foto y con eso ya la autoridad administrativa ya multa, y el juez, si llega a instancia judicial, también lo va a multar. Es muy fácil, no requiere estudios y complicaciones. Claro, no se puede proteger todo. Es decir, si se hacen terrazas, si se hacen andenes, lógicamente se puede dar más. Entonces, otra vez aquí, esa foto quizá debe estar en otro lado. Miren, la Amazonía está pasando de la sequía más absoluta. En el Brasil están abriendo pozos para los ribereños. ¿Ustedes se imaginan un ribereño amazónico en medio de la jungla con una guajada al lado y lleno de agua? Miren, los ribereños ya están así, no tienen agua.
El río queda 2-3 kilómetros de ellos, a veces en la vera del Amazonas. Y que 6 meses después están con el agua hasta el pescuezo. Entonces no digan que los servicios ambientales no son importantes. Claro que si somos nosotros los peruanos, los ecuatorianos y los colombianos que vamos a cuidar el bosque para que eso no pase en Brasil, en un mundo normal ellos deberían pagar por eso. Deberían pagar a los que cuidan aquí de la erosión. Y esto también, eso es a lo largo de la interamazónica, de la transamazónica. Se abrieron miles de hectáreas de pasto donde no hay una sola vaca. Es pura especulación fundiaria. ¿Cómo es posible? Y esto es lo que no debe pasar. Este señor hizo una chacra aquí, se le vino el cerro abajo, se le vino aquí. Recuerden ustedes, ese proceso yo lo llamo la serranización de la selva. O sea, la sierra va bajando sobre la selva y va transformando el paisaje selvático que comenzaba a 4.000 metros, a 3.900 metros de altitud, lo va empujando para abajo, lo va serranizando. Mire, este sectorcito de aquí todavía parece selva, eso ya parece sierra. Y eso ha ocurrido desde la época preincaica. Los chachapoya ya comenzaron eso. Todos los que han ido a Cuela, si miran bien el paisaje alrededor de Cuela, van a ver que en la rendija de los cerros, aún más alto que Cuela, todavía hay bosque tropical húmedo, hiperhúmedo además. O sea, ya desde la época preincaica comenzó el proceso de serranización de la Amazonía, empujando la sierra para abajo. Por eso redujeron el tamaño de las selvas para poder justificar que no se deforesta tanto. De eso no voy a hablar porque realmente el tiempo no va a dar. Yo veo que ya hay muchos bostezando. Entonces, bueno, sobre minería, lo obvio. También, o sea, sobre minería yo comienzo diciendo algo que el rector también mencionó. Si hay oro y el oro es tan importante, vamos a usarlo. No es para no explotar oro en la selva. Eso también son los hiperambientalistas. Es ridículo. Si hay mucho oro, hay necesidad económica en la población, hay tradición minera en el Perú, pues vamos a usar el oro. Eso hay que usarlo bien, pues. Y se puede, perfectamente se puede determinar sectores del río donde se va a hacer la explotación. Y para eso también hay que eliminar a los bandidos que controlan a los operarios. Porque recuerden ustedes que con el oro ilegal el Perú no gana nada, porque todo sale de contrabando vía Bolivia a Uruguay, que es el mayor exportador de oro de América, que no tiene una mina de oro. Entonces, y no paga un solo impuesto. Todo está mal. ¿Y quién hace eso? No son los puneños que bajan a sobrevivir trabajando terriblemente en la selva, no. Son los narcos y todos los que tienen dinero para comprar un tractor y organizar un grupo de extractores. En realidad son la carne de cañón. Cuando va la policía, todos esos dueños de operaciones mineras ponen a los obreros delante para que la policía les meta palo y bala. En realidad, el gobierno, si quisiera evitar la minería ilegal, no tiene ningún problema en hacerlo. Basta que vea a dónde va el petróleo, a dónde va el mercurio. Es muy fácil. Y que cada vez que ve un tractor operando, pregunte cuál es la legalidad del tractor. Y decomisarlo o quemarlo. Pues, si se quiere, se hace. Pero otra vez, la cosa no, pasemos a otro tema. Petróleo. Con el petróleo yo digo lo mismo que con la minería. Si hay petróleo en Loreto, vamos a usarlo, ¿por qué no? Pero se puede usar perfectamente bien. Existen técnicas como el uso de helicópteros que utilizó, ¿cómo se llama? En el sur, el gas de camisea. No usó ni una carretera, no hizo ningún camino. Toda la explotación de gas y toda el transporte se hizo por helicópteros y por vía fluvial. No hizo un metro de carretera. Se puede, lo hicieron y ganan un montón de dinero.
También existe lo que se llama la perforación extendida. En lugar de hacer un pozo aquí, otro pozo allá y otro pozo allá, se hace un pozo aquí y se pasa un tubo por debajo. Y se extrae en Ecuador y Azurí, en el Parque Nacional, tiene varios pozos fuera del parque y chupan el petróleo que está dentro del parque y no causan tanto daño. O sea, hay mil y una modalidad de usar los recursos mineros, petroleros correctamente, pero el gobierno tiene que exigirlo, porque si no le exigen eso al petrolero o al minero, él hace lo que es más barato y se fríen lo demás, claro. Entonces, el caso de Iquitos, aquí hay otro tema. Iquitos no tiene energía, pero está construyendo una térmica potente de 50 y tantos megas, que es más que suficiente para abastecer Iquitos y todos los alrededores. Una térmica que debe funcionar como el petróleo que tienen al lado. Y no, la prioridad no es la térmica, ni es eso, la prioridad es una línea de transmisión que sale de Limaguas, atraviesa todo el Aguajal y se va hasta Iquitos. Y la otra prioridad es una gran hidroeléctrica al lado. Pues si tienen petróleo por lo menos en 30 años, ¿por qué no, por lo menos a nivel local, por qué no lo usan? Siempre hay una falta de lógica en todo, o hay una lógica perversa que es peor. Hidroenergía, otra vez, ¿por qué no si se hace bien? La pobre Manceliche, o sea, repensar todo el río Marañón es una aberración. Además, yo quiero ver quién es el idiota que se quiera vivir debajo de esa represa, si que se llega a hacer, porque eso no con certeza que un día va a reventar. O sea, sería posiblemente una más grande del mundo y no tiene pie ni cabeza. Pero está en los planes de gobierno, está en el Ministerio de Energía. Nuestro querido presidente del Colegio de Ingenieros fue ministro de Minas y Energía, ya sabe de lo que hablo. Bien, no te van a interpretar. Bien, pero en cambio, la de Mazán, que es a filo de agua y queda cerca de Iquitos, cuando se acaba el petróleo, la de Mazán a filo de agua está bien, es muy razonable. La de Pau y Acuchilantay es muy interesante, porque hay un parque nacional, que es Cordillera Azul, en el límite entre la cuenca del Guayare y la cuenca del Ucayali. Y ese parque nacional colecta mucha agua y del lado del Ucayali hay una especie de una cuenca donde hay un lugar perfecto para una hidroeléctrica de 300 megawatts. Perfecto, esa es la asociación ideal entre un parque nacional que genera el agua limpia y abundante y regular y una hidroeléctrica que va a dar energía de más a todo Ucayali durante mucho tiempo. Entonces, siempre hay forma de conciliar todo. Ahora qué hice. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de mi tema favorito. Si uno observa que sumados los tierras de indígena y tierras protegidas, tenemos 51% de la Amazonía protegida. Pero será verdad. Ese es el problema. Los 12 millones, ese 23% de la selva, sin hablar de reservas comunales, ese está en manos de indígenas que un día u otro van a crecer, van a desarrollar. Esa tierra no es protegida, por eso es tierra indígena, porque un día u otro ellos van a tener que comer y abrir chacra. Ojalá lo hagan correctamente, después vamos a hablar de eso también. Pero es una tierra que no hay garantía de conservación. Es un grave error decir que la tierra del área social y del área también ambiental, que los indígenas cuidan del bosque. Eso es una leyenda. Los indígenas han vivido en armonía con el bosque porque eran poquísimos y hasta hoy. En el Perú son 350.000. En el Brasil son 900.000, de los que la mitad viven en las ciudades. Así, claro, cualquiera cuida del bosque, pero espera que tengan la densidad de población que tenemos nosotros y vamos a ver si cuidan del bosque. Son gente como nosotros, ni saben más ni saben menos del bosque. Entonces, eso hay que tomarlo con mucha
cauteles a ese tipo de información. Entonces, lo que realmente podría proteger la Amazonía son las áreas naturales, que son la verdadera válvula de seguridad para la biodiversidad de la que nos habla el rector. Eso está en las áreas protegidas, eso cuidan hasta el último insecto, hasta la última sachavaca, el árbol más grande. Acabo de ver que en Brasil han encontrado un chihuahuaco de 85 metros de altura. Todo eso está dentro de esas áreas protegidas. Pero ¿cuál es el problema? Que la mitad de esas áreas protegidas no están protegidas. Solo lo que está protegido son las de uso indirecto, 14% de la selva. El resto, al 28%, son reservas indígenas, no, son reservas comunales, con indígenas dentro, son reservas nacionales, donde hay de todo dentro, como en Pacaya-Samiria, donde, o sea, se está haciendo explotación. Entonces, la verdad verdadera es que lo que verdaderamente protegemos es esto. Pero ¿será que los protegemos? Tampoco, porque el CERNAM no tiene dinero y están sin manejo efectivo. Casi todas están invadidas en una medida u otra. No tienen infraestructura adecuada. Tienen, Paracas tienen, pero vaya a haber un parque en la selva. Manu tiene un poco, pero los demás no tienen. No tienen guardaparques profesionales. Ayer estuve en la CHAI dando una charla de Lima, sobre parques nacionales. Y realmente es trágico ver que los guardaparques peruanos, a diferencia de los guardaparques y guardabosques americanos, que andan todos en una Jeep último modelo y tienen el helicóptero a la puerta, los nuestros ni siquiera son reconocidos, son obreros. ¿No? El entrenamiento de ellos es totalmente arbitrario, uno recibe una semana, el otro recibe 2 meses, es un campo, no hay nada. Y sin guardaparques, que son los que están en el monte, no funciona la cosa. Entonces, el problema está en que, si bien tenemos razonablemente, aparentemente mucho, en realidad tenemos bien poco. Y otra vez, ¿por qué los presidentes en Leticia ni siquiera mencionaron ese tema? Ni siquiera mencionaron lo que en cualquier parte del mundo es considerado como el bastión de la conservación, son las áreas protegidas. En todos los países, en Brasil inclusive, en Brasil Bolsonaro está destruyendo todo el sistema ambiental y especialmente las áreas protegidas. En este momento está autorizando una carretera que va a atravesar el Parque Nacional de Iguazú, que es así de chiquitito, es el único lunar de bosque que queda entre Argentina, Paraguay y Brasil. Está autorizando una carretera en medio. Pero ¿por qué no hablaron de eso? Debe ser por culpa de Bolsonaro. No se atrevieron a decirlo contrario. En fin. Bien, hasta ahora hemos hablado de cómo evitar la expansión de la frontera agrícola. De cómo evitar la expansión de la frontera agrícola. Todo lo que he mencionado aporta a no avanzar más sobre la selva. Pero ahora, ¿qué hacemos para estimular el desarrollo económico? Vean la situación. Estoy usando no los datos no oficiales, que son mucho peores que esto. Estoy usando la información oficial. De 8.5 millones de hectáreas oficialmente deforestadas, solo se usa 1.6 millones. ¿Dónde está? Agricultura permanente, que es café y cacao, 1.6, agricultura transitoria, es decir, agricultura chacra de mantenimiento de la gente y pastos. Tenemos 1.6 millones de hectáreas produciendo. ¿Y para qué hemos deforestado más de 9 millones de hectáreas? Quizás 14 millones de hectáreas. ¿Qué no produce? Son turmas, tierra degradada, pero que se puede recuperar perfectamente. Entonces, el siguiente paso, y aquí hay un tema que también vale la pena comentar porque también es una leyenda. Café y cacao son vendidos en el Perú como orgánicos. Pueden ser orgánicos en el sentido de que no le meten insecticidas o agroquímicos, pero en verdad, para hacer ese café y cacao que han hecho, han deforestado, porque ellos dicen que es bajo sombra
pero en realidad en el bosque que tenía 400 palos o 300 árboles han dejado apenas 10 o 20 para hacer sombra al café y al cacao. Entonces es una mentira que café y cacao sean una bendición ecológica. Lo serían si junto al café y al cacao hubiesen plantado árboles y esos árboles plantados por ellos hubiesen protegido el bosque. Ahora, es verdad, en términos de conservación de suelos, es mejor tener café y cacao así, a tener algo pelado, como en Brasil, que el café lo cultivan a pleno sol. Pero no es verdad que eso sea ecológico ni orgánico. Puede ser orgánico en términos de uso de agroquímicos, pero no es biológico, no es bueno para el medio ambiente tampoco. Muy diferente sería que usen, repito, la tierra ya deforestada. Entonces, ¿por qué a 2030, de aquí a 10 años, no se puede duplicar la producción agropecuaria de la selva? Sabiendo que cada hectárea produce mucho. O sea, hay algo que se me escapa. Bueno, comencé con hay que regularizar la tenencia de la tierra, hay que mejorar la red, y yo ya lo anticipé. O sea, si uno quiere duplicar la producción sin aumentar el área cultivada, hay que mejorar la red y la calidad. No es posible que los camiones se queden con toda la naranja, la papaya, 2, 3, 4 días en la carretera antes de llegar a Lima. O sea, ahí es donde hay que invertir. Habría que invertir en la duplicación de la Panamericana o en un ferrocarril a lo largo de la costa del Perú y excelentes vías de comunicación sobre los Andes y el Amazonas, en lugar de meter dinero en una carretera de Ecuador en medio de la selva de Loreto. O sea, es una elección de prioridades que no tiene pie ni cabeza. Brindar servicios públicos adecuados, brindar asistencia técnica y financiera, a los legales no se le va a dar a los otros. Y repito, otra vez, no hay nada contra la agricultura intensiva permanente. Los ambientalistas están desesperados hablando mal de la palma aceitera. Yo hablo mal de la palma aceitera en Filipinas, en Indonesia, en Kalimantan, ahí es un desastre. Mas aquí es verdad que al comienzo derrumbaron un poco de bosque. Hoy día la palma aceitera se expande exactamente como estamos diciendo que debe ser, sobre tierra de agricultores que no producen casi nada, se asocian con la empresa y va creciendo la palma aceitera. Muy bien que crece, está muy bien, no tiene nada malo. Además, en el Perú no hay ni 150.000 hectáreas de palma aceitera. No es nada, y es parte de esa tierra que yo mencioné como cultivo permanente. Aquí yo ya. Limitar la agroforestería a más árboles, nunca menos. Hay algo aquí que se me escapó en algún lugar. Se ha ido bueno, lo que se ha ido, lo más importante desde el punto de vista de nosotros agrónomos. La producción agropecuaria en la Amazonía peruana es de apenas 15% en promedio del potencial de cada hectárea. 15%, o sea, cada hectárea podría producir hasta 10 veces más. No digo que llegue a 10 veces más, pero si nos proponemos, digamos, en un plazo de 10 años, duplicar o triplicar la producción agropecuaria, es elemental hacerlo. Es elemental. Siempre y cuando el gobierno ponga de nuevo los servicios de investigación y extensión agrícola que existían cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante iba a la selva en la época de insectos, a coleccionar insectos. Yo viajaba con quién, con los ingenieros del CIPA, que tenían una linda camioneta amarilla llena de productos agrícolas, de semillas, y recorrían todos los caminos habidos y por haber en medio de la selva y paraban en cada chacra y decían: no, tú me pedías al agricultor, tú me pediste esto, te he traído, prueba esta semilla buenaza, y lo hacían el año entero. Era un servicio de extensión agrícola. El Perú no tiene más extensión agrícola.
El campesino pobre con una mano atrás, otra adelante, no tiene a quién acudir, tampoco tiene exención financiera, nadie le da un crédito. Antes había el mismo ingeniero, ese del carrito amarillo que iba por todos lados, ese mismo ingeniero veía los créditos, supervisados y funcionaban muy bien. Ahí la gente no se iba al monte porque podían producir en el mismo lugar y entonces evitaban avanzar sobre los bosques. O sea, eso, ¿por qué los presidentes ni hablaron de aumentar la productividad en la Amazonía? Ni tocaron el tema. Nadie les dijo. Bueno, y en relación a ese tema hay mucho más, obviamente, porque no es solo aumentar la... O sea, si usted ayuda al agricultor a ser dueño de su tierra, al serrano que baja la selva, le ayuda a ser dueño de su tierra, le da apoyo técnico, le da apoyo financiero, pero le dice, tú no me invades el bosque, te quedas aquí, le enseñas a usar el bosque que está cerca, le construye carreteras que saquen sus productos, le ayudas a colocar los productos con cooperativas. Eso ya había, lo peor es que ya existía en el Perú. Eso no es difícil de hacer, es una decisión política, pero no se toma. Bien, ahora, bueno, aquí viene, el tema es muy parecido al que acabo de mencionar. Los nativos son dueños ya de 23 millones de hectáreas, es mucha tierra, y como ustedes leen en los periódicos todos los días reclaman más y más y más y más y más. Y seguro que dado el contexto mundial, la opinión pública, le van a dar más y más. ¿Y qué hacen con esa tierra? ¿Qué hacen en este momento? Venden pedazos de tierra, no venden la tierra porque eso no pueden, pero permiten que vayan los mineros ilegales, venden la madera, matan todo lo que encuentran, pescan abusivamente. Y otra vez, ¿por qué pasa eso? No porque los indígenas son malos. Pasa eso porque nadie, absolutamente nadie les da asistencia técnica. Están tirados en el monte. Les consiguen millones de hectáreas, los titulan y chao, se olvidan de ellos. Entonces, claro, ellos no están... Y hay, es una relación de todas las cosas que ellos podrían hacer y muchas más, pero necesitan apoyo técnico y financiero. Otro tema que quería mencionar así de pasadita, yo puse manejo de pesca versus piscicultura. Ahora también otro error, otro grave error en realidad, se fomenta por todo la piscicultura de tilapias en medio de la Amazonía, que tiene tantas especies interesantes, o se fomenta la piscicultura con especies nativas. ¿Qué quiere decir piscicultura? Se mete peces en un estanque y se le da alimentos, se le da todo. ¿Qué pasa ahí? Contagio de enfermedades tremendas que cada vez que se escapan esos peces contaminan toda la población pesquera de río abajo, de río arriba. Entonces, al mismo tiempo, al lado del río hay las famosas cochas, los ex meandros del río. Cada cocha de esas es un tremendo criadero de peces natural, donde perfectamente, si hubiera manejo, podría haber una producción pesquera que supliría toda la necesidad, pero jamás se ha hecho. Cada vez que un grupo de comuneros ribereños han querido evitar que entren los pescadores en la cocha, que alguna vez se lo han conseguido, bueno, han tenido juicio, y los pseudo pescadores artesanales entran con enormes redes y en 2 días se va absolutamente todo lo que había en la cocha, grande, pequeño, en reproducción sin reproducción, y es un desastre. Otra vez es cuestión de disciplina, de orden. Bien, si queremos ver un árbol así, yo diría, nosotros los viejos que estamos en las primeras filas, ya no tenemos mucho que hacer. Pero ustedes los que están atrás tienen todo que hacer. Piensen seriamente en lo que han escuchado. Puede no ser todo, a mí me gusta hacer un poco de demagogia para que me den gol, pero todo eso es verdad, lo pueden confirmar, lo pueden constatar. El Perú en que vivimos es así, de absurdo. Y toca a ustedes, pues, dar la pelea. Muchas gracias.